Ok, chicos, si hay cualquier problema de conexión, me avisan, por favor. Bien, entonces, bueno, buenas noches nuevamente a todos. Vamos a iniciar con el tema de inflamación aguda y crónica. Mi nombre es Pirina González y así es que vamos a comenzar con este tema. Bien, los tópicos que vamos a ver vendría a ser primero un pequeño caso clínico que lo voy a leer. Hay algunas preguntitas, pero posteriormente ya con la explicación como tal del tema, vamos a resolver esas preguntas al final, ¿no? Con su participación de ustedes. Vamos a hacer una pequeña definición de lo que es inflamación, la epidemiología importante, la clasificación en aguda y crónica, etiologías, fisiopatología como tal, que es lo que nos vamos a centrar, y por último relacionarlo con las manifestaciones clínicas, porque la fisiopatología, eso es lo muy lindo de este curso es que puede relacionar la parte lógica de cómo es que sucede la enfermedad y cómo es que esto se expresa con síntomas y signos. Bien, entonces vamos acá con este pequeño caso. A ver, lo vamos a leer. Menciona, Marcos, un varón de 32 años, previamente sano, acude a consulta por dolor, eh, enrojecimiento y aumento de volumen en el antebrazo derecho desde hace 2 días. Entonces, una persona joven, 32 años, refiere que hace 3 días se hizo un pequeño corte mientras trabajaba manipulando madera, pero no le dio importancia. En las últimas 24 horas notó que la zona alrededor del corte se volvió más caliente, ha aumentado la temperatura, más roja y dolorosa. Y presentó un edema, que vamos a explicarlo posteriormente, que vendría a ser el aumento del líquido, en este caso la hinchazón, que usualmente hablamos de manera coloquial, pero que en términos médicos sería un edema. Además, refiere fiebre 38,5 y malestar general y ligera fatiga. Entonces, estamos ante un caso, un paciente joven, 32 años, en la que ha tenido como un antecedente un pequeño corte y que a partir de eso se ha visto de que en el antebrazo, en esta zona específica, ha habido un aumento de la temperatura, el color que se ha vuelto más rojo y también el edema que se ha acompañado, la hinchazón en esta parte. Entonces, estas preguntas las presentamos, ¿no? ¿Cuál es la causa más probable de este episodio? ¿Por qué estaría presentando? ¿Qué es lo que estaría ocasionando en nuestro paciente Marcos para que genere estas reacciones y nosotros las podemos evidenciar? ¿Qué estará pasando? ¿Cómo se explica eso? ¿Y qué mediadores químicos explicarían el rubor, que es el enrojecimiento y el calor? O sea, ¿cómo yo explico de por qué ante este trauma previo que ha tenido, su cuerpo reacciona así? Bueno, todo esto es por la inflamación, pero vamos a ir poco a poco entendiéndolo. Así es que vamos primero con una definición. ¿Qué es un proceso de inflamación? Un proceso de inflamación vendría a ser una respuesta de los tejidos vascularizados. Es decir, los tejidos de nuestro cuerpo a la cual van a llegar irrigación sanguínea van a tener esa capacidad de poder responder. ¿Responder mediante qué? Mediante células y moléculas de defensa que tiene nuestro organismo. ¿Ante qué? Ante infecciones y al daño tisular. Entonces, una inflamación vendría a ser, en términos simples, la respuesta que da nuestro cuerpo, nuestro organismo, mediante células o sustancias químicas, moléculas, ante un evento externo, una lesión, un trauma, una infección que haya pasado, que nos esté atacando y que nuestro cuerpo muy sabiamente responde ante eso. Entonces, la inflamación realmente es un proceso que se da por respuesta de nuestro cuerpo. Así es que la inflamación no es algo externo, sino al contrario, son nuestras células las que están respondiendo y dando este producto conocido como inflamación. Entonces, eso es muy importante. Y acá he puesto algo que lo he resaltado de color rojo, son los tejidos vascularizados, porque eh, no todos los tejidos son vascularizados en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cartílago no es una parte del tejido conectivo en la que no tiene irrigación sanguínea, por la cual, por eso es que se menciona en la literatura de que realmente procesos como tal inflamatorios no se ven, por ejemplo, en este tipo de tejidos, ¿no? A diferencia de otros, como es en el caso de la piel, epitelio, de las diferentes cavidades de nuestros órganos sí van a responder ante un proceso inflamatorio. Entonces, eso es importante. Bien, ahora vamos con la epidemiología. ¿Por qué es importante cómo relacionamos la inflamación? Y acá hay algunos datos de interés. Bueno, recordemos que
Un tema acá importante son las enfermedades no transmisibles, es decir, las enfermedades no infecciosas. Ejemplo de ellas, por ejemplo, la diabetes, enfermedades cerebrovasculares, infartos, en las que se mencionan que están asociados con procesos de inflamación crónica. Nosotros ya vamos a ver de que hay dos tipos de inflamación, una la que es la aguda y la otra que es la crónica. Entonces, ¿por qué menciono las enfermedades no transmisibles, es decir, las enfermedades no infecciosas? Que es porque actualmente, debido a los avances ya no de la vacunación y de los antibióticos, el mayor porcentaje de enfermedades son enfermedades no transmisibles, no infecciosas, como mencioné la diabetes, por ejemplo, ¿no? Enfermedades cardiovasculares. Y estas están relacionadas en un gran porcentaje con la inflamación crónica. Entonces, esta inflamación que persiste, como por ejemplo en la obesidad, que también es un proceso inflamatorio crónico que está pasando en el organismo, vemos de que cómo este componente de inflamación está ahí y es el pilar de por qué nuevamente se va a dar compromiso de otros órganos, ¿no? Entonces vemos que la inflamación juega un papel muy importante. Y como ya lo he recalcado, lo he traído porque las enfermedades no transmisibles representan el 71% de muertes globales actualmente, ¿no? Pero las enfermedades transmisibles, las enfermedades infecciosas, también está la inflamación teniendo una participación importante, pero ya vendría a ser por el lado más agudo que crónico, ¿no? Así es que importante recordar estos puntos. Ahora vamos a explicar un poco de la clasificación. Bien, en la clasificación nosotros tenemos dos, que vendría a ser una aguda y la otra crónica. Bueno, es importante que nosotros tengamos ciertos temas o ciertos puntos específicos de cada uno de ellos, para no intentar memorizar, sino lo más importante, las pepitas de cada uno de ellos, de lo que vendría a ser la aguda y lo que vendría a ser la crónica. Bien, en lo que es la aguda, es importante poder diferenciarlo en el tiempo en que se va a dar la respuesta. Es decir, cuando yo tengo un trauma, por ejemplo, un corte, como es el caso que hemos presentado, o la picadura, por ejemplo, de un mosquito, de una abeja, entonces si es una inflamación aguda la que se va a dar, el inicio es muy rápido, son a los minutos o a las horas en la que nuestro cuerpo va a responder ello y nosotros lo vamos a poder evidenciar clínicamente como hemos visto en el caso, ¿no? Con el enrojecimiento, con el aumento de la temperatura, con la hinchazón. Entonces, es algo sumamente rápido. Mientras que en las crónicas esto va a demorar, es decir, la respuesta, incluso poder evidenciar síntomas, signos, va a demorar bastante tiempo. Hablamos de días, semanas o incluso meses, como por ejemplo enfermedades crónicas, sobre todo las inmunológicas. Habrán escuchado quizás el lupus, artritis reumatoide, son grandes enfermedades crónicas o algo quizás un poco más cercano, el asma, ¿no? También es una enfermedad crónica en la cual los procesos en los cuales se va a dar la fisiopatología es mucho más lento, ¿no? Que a diferencia de una enfermedad, de una inflamación aguda. Ahora, el tipo de infiltrado, es decir, qué tipo de células participan principalmente en cada una de ellas. Bueno, realmente en ambas vendrían a ser, de manera general, acá las protagonistas vendrían a ser los leucocitos, es decir, la serie blanca. Pero recordamos que vendrían dos grupos, ¿no? Que estos nos han enseñado en los granulocitos y los agranulocitos. Y entre los granulocitos tenemos como principal representante los neutrófilos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener de que en la inflamación aguda son los neutrófilos los protagonistas, las reinas de este proceso de inflamación aguda, mientras que en las crónicas vamos a tener por el otro lado a los macrófagos, a los linfocitos, a las células plasmáticas, ¿no? Que van a encargarse de dar la respuesta como tal humoral, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, no, estamos expuestos a ciertos componentes infecciosos, ya sea virus, ¿no? En las que se van a formar anticuerpos, pero esto ya es un proceso que toma mucho más tiempo. Entonces, es importante poder diferenciar entre qué células participan en cada una, la aguda versus la crónica. Ahora, por el otro lado, el grado de lesión tisular, es decir, cuán dañado va a estar la célula, el tejido, el epitelio que se va a ver comprometido. En la aguda, realmente este compromiso o esta lesión va a ser leve y autolimitada, se menciona incluso. Mientras que en la crónica, por este daño y la persistencia como tal de la inflamación, ya es un mayor compromiso, la lesión va a ser mucho
más significativa, ¿no? Y también como tal, esta lesión no solamente se va a quedar ahí, como es en la aguda, autolimitada, sino va a seguir progresando. Y eso es lo que va a ocasionar que cada vez haya un mayor daño y eso a la misma vez generar un ciclo que se genere más inflamación crónica. Y es por eso que persiste, persiste y esto se va volviendo más crónico. Ahora, el otro componente que es la fibrosis, que más adelantito lo vamos a ver un poco más detallado en cómo es que entra la fibrosis en esta parte. Principalmente esta vendría a ser una forma de respuesta a la reparación, porque vamos a explicar ahorita los pasos en que se conforma una inflamación y vamos a ver que la fibrosis es una forma de reparación, en que la aguda no lo vamos a ver, porque la aguda va a tener una característica en la que la reparación vendría a ser total, es decir, la célula llegó de una forma A y vino una infección, pero luego tiene la capacidad de poder responder. Y al final de todo este proceso de inflamación, la célula sigue siendo de la misma manera como comenzó, es decir, una célula A. En cambio, en la crónica, no. La célula, al estar expuesta constantemente a este daño por este agente, ya no va a ser la misma. Entonces, una forma en cómo responde o quiere poder recuperar sus funciones es generando, por ejemplo, el tejido conectivo, como vendría a ser la fibrosis, ¿no? Se va a fibrosar, por ejemplo, los órganos que van a ser comprometidos. Por ende, que en la inflamación crónica esto sí va a ser bastante marcado. Y en cuestión de los signos locales, que hemos dicho, el eritema, ¿no? Este rubor, enrojecimiento, el calor, el dolor mismo y también el edema, el hinchazón, va a ser muy característico y mucho más representativo verlo en una inflamación aguda versus a una inflamación crónica. Porque ya hemos dicho, la respuesta en la aguda es sumamente rápida y por ende es bastante florido poder nosotros darnos cuenta de que hay un proceso inflamatorio en cierta parte, en cierto órgano, que podemos nosotros notarnos, mientras que en la crónica, como no hay tantos signos locales, no son tan evidentes, entonces realmente esto va a ser un poco complicado poder darnos cuenta en un primer momento, ¿no? Entonces, bien, esto vendría a ser este pequeño cuadro comparativo que nos permite diferenciar ciertos puntos que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros decir, ah, esto es una inflamación aguda y esta es una inflamación crónica, ¿no? Entonces, importante, 5 puntos que jamás debemos de olvidarnos, ¿no? Para siempre tener en cuenta y hacer nuestros checklists rápido de qué es una inflamación aguda versus la crónica. Bien, entonces seguimos comenzando y vamos a hablar un poquito de lo que vendría a ser las etiologías, es decir, ¿qué es lo que causa una inflamación? Bien, y acá vamos a explicar o vamos a mencionar las principales etiologías. Primero, las infecciones, ¿no? Las infecciones que pueden ser desde los virus, las bacterias, las cuales van a estar más relacionadas a procesos inflamatorios agudos versus las que son por parásitos o hongos, que están más relacionados a procesos de inflamación crónica. Por otro lado, tenemos a la necrosis tisular. Recordemos que una necrosis tisular vendría a ser la consecuencia de una isquemia. Una isquemia es cuando a un órgano no le está llegando un correcto flujo sanguíneo, pero como esto va a persistir, entonces la cantidad de sangre y por ende oxígeno, que es lo importante y que necesita la célula, como ya sabemos, para poder producir energía, si esto persiste, va a generar la muerte y como tal del tejido, generando una necrosis. Entonces, ¿qué es lo que podría causar una necrosis? Como hemos dicho, una isquemia como tal, un traumatismo, que es algo, por ejemplo, un accidente que haya pasado, la persona haya tenido una lesión sumamente grave, también perdido sangre, ¿no? Hemorragias, que va a generar este proceso de necrosis, ¿no? La lesión física, como por ejemplo en el caso clínico, ¿no? Hemos dicho que se hizo un corte. Entonces, eso nos habla mucho de que también vendría a ser un agente que va a generar una isquemia, menos irrigación sanguínea a esa parte y posteriormente puede generar una necrosis tisular. Lesiones químico-físicos, algunas sustancias químicas que también pueden generar toxicidad y una necrosis, exposición a toxinas y también la irradiación. Cuerpos extraños es aquel en la que, como tal, el cuerpo sabemos de que tiene componentes, células, sustancias, que está constantemente
interactuando. Pero hay otras, como por ejemplo en operaciones en la que a veces se olvidan o en el proceso a veces de sutura se dejan parte de los hilos, ¿no? En las que se hace el proceso como tal de suturación. Entonces esto es un cuerpo extraño para nuestro cuerpo y como tal va a responder ante la persistencia de este componente como tal con otras partes de nuestro cuerpo, el tejido, ¿no? Que se queda, por ejemplo, en una cavidad cerrada. Entonces, rápidamente va a haber un proceso de reacción, es decir, un proceso de inflamación que se va a generar. Implantes de tejido, es decir, un trasplante. Recordemos un poquito que, por ejemplo, cuando nos trasplantan un cuerpo, perdón, un órgano, entonces rápidamente nuestro sistema inmunológico dice, esto no es, por ejemplo, mi riñón, o sea, eso es un trasplante de riñón, este no es mi riñón. Entonces, él lo identifica como si fuera lo extraño y por ende da toda la respuesta para atacar a ese órgano. Y por eso, más adelante, seguro ya lo han visto o lo van a ver que conocerse de trasplantes, se trata, antes de hacer el trasplante, poder disminuir, ¿no? Dar inmunosupresores para que esa respuesta inmunológica pueda disminuir y no se pueda rechazar al órgano. ¿Por qué? Es un proceso de inflamación, porque va a generar un proceso inflamatorio y que es algo normal que hemos dicho de nuestro cuerpo. Entonces, y luego también, por ejemplo, inflamación estéril, es decir, como tal, sin algún componente infeccioso. Entonces, es importante conocer estas principales etiologías. Hay más, sí hay más, pero es importante las principales. Ahora, algo importante que tienen que considerar es que nosotros podemos mencionar a todos estos, los podemos agrupar en un solo término. Este término vendría a ser noxa. Noxa nos vamos a referir entonces a cualquier agente que va a generar importante o va a ser el desencadenante para dar la respuesta inflamatoria. Yo estoy ante una infección de virus, una infección de una bacteria o ante un proceso de un traumatismo, una lesión. A todos ellos lo voy a denominar como noxa, como un determinante que agrupa a todas estas etiologías que va a generar un proceso inflamatorio. Así es que esto es un término que siempre les preguntan en los exámenes, a qué hace referencia noxa en un proceso inflamatorio. Entonces, ustedes ya tienen esta idea que se está refiriendo al agente como tal causal del proceso inflamatorio, ¿no? Al que va a dar el inicio de todo este proceso de respuesta inflamatoria. Bien, entonces, bueno, lo que quizás hemos estado esperando, ¿cómo es que se explica la fisiopatología de un proceso inflamatorio? Entonces, acá tenemos voy a explicar cuatro pasitos en las que de manera secuencial la vamos a explicar para poder hacer un más didáctico esta explicación. Primero el reconocimiento. Es decir, hay una noxa y nuestras células lo tienen que reconocer. Vamos a ver qué tipo de células van a estar ahí participando, cómo es que se da este proceso de reconocimiento. Pero este vendría a ser el paso número uno para poder hacer el proceso, para que se vea el proceso de inflamación. Paso número dos, va a haber cambios vasculares. Entonces, como producto de este reconocimiento, se van a liberar ciertas sustancias, que ya vamos a explicarlo, y que esto va a generar estímulos para generar ciertos cambios vasculares, y que estos cambios vasculares van a generar también cambios celulares. Estos dos, tanto los cambios vasculares como los cambios celulares, vendrían a ser el núcleo como tal del proceso fisiopatológico de la inflamación. Así es que quiero que estén muy atentos cuando se va a explicar en la siguiente diapositiva estas dos partes. Y luego de los cambios celulares que se va a generar, va a haber un último proceso que vendría a ser la resolución. Porque no hay que entender que la inflamación es algo malo. Ya lo he explicado y ya una vez. La inflamación es una respuesta que está generando nuestro organismo ante la presencia de una noxa. Así es que como todo proceso que se inició, tiene que terminar y se termina con un tipo de resolución, que ya hemos dicho más o menos en la diferencia de una inflamación y una inflamación aguda versus la crónica, que en los crónicos esta resolución es compleja, es más complicada que una aguda, por ende, como tal, al final no se puede llegar a una resolución completa versus a una aguda que sí se logra, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que sea este proceso de resolución, quiénes participan, para que nuevamente la célula o el tejido pueda restaurarse y pueda funcionar antes, igual como antes funcionaba antes de la exposición a esta noxa, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con lo que vendría a ser reconocimiento. Bien.
Entonces, acá tenemos, vamos a presentar el reconocimiento, vendría a ser este proceso fundamental para poder dar el inicio a todo el proceso inflamatorio. Bien, y acá vamos a tener a dos componentes importantes, que es el PAMS y es el DAMS. A ver, no sé si es que alguien ya ha llevado quizás inmunología o ha leído sobre estos términos. ¿Alguien sabe a qué se refiere con PAMS o DAMS? ¿Alguno de los dos? Si es que alguien quizás quiera participar. ¿Alguna tiene quizás alguna idea? Patrones Con los moleculares chiquitos. asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a... Muy bien, Andrea, gracias por tu participación. Sí, es cierto. Los PAMs vendrían a ser los patrones moleculares asociados al patógeno y los DAMs vendrían a ser los patrones moleculares asociados al daño. Entonces, ¿qué pasa? Con los patógenos principalmente son los agentes externos que están venidos. Hemos explicado virus, hemos explicado bacterias. Por ejemplo, el virus puede ser la cápsula o de las bacterias podría ser la membrana. En cambio, los DAMs vendría a ser como tal el proceso de la célula que va a ser dañada, ¿cómo es que responde? Puede liberar, por ejemplo, el ADN mitocondrial o su propio ADN de la célula o ciertas proteínas que las va a liberar. Entonces, estos dos componentes son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos van a reaccionar con nuestro otro amiguito acá, que es el macrófago. El macrófago está ahí muy atento para poder reconocer a cualquier ahí agente que se presente o estímulo que se presente. Entonces, esos macrófagos están muy atentos. ¿Y qué va a pasar? Dice, bueno, estos PAMs y estos DAMs no me parecen, estos no me gustan que estén acá. Entonces se pone en modo seguridad y dice, algo malo está pasando acá. Entonces, ¿qué va a haber? Aquí les presento al otro componente importante que vendría a ser los TLR, que son los Toll-like receptor. Estos Toll-like receptors vendrían a ser parte de los macrófagos y que mediante estos receptores van a poder reconocer a los PAMs y a los DAMs. Y de esa manera el macrófago, al reconocerlos, va a generar un aumento o una producción de lo que vendría a ser las citocinas. Ahora sí, chicos, hay un pequeño problema. Pero entonces, lo que va a pasar cuando se va a dar la unión, en este caso de los Toll-like receptor, cuando van a reconocer a los PAMs y a los DAMs, lo que va a hacer que es lo que los macrófagos van a producir citocinas. ¿Y qué son las citocinas? Las citocinas vendrían a ser sustancias químicas que van a actuar como mediadores entre células, es decir, van a permitir la comunicación entre las células. Y el macrófago acá lo que está haciendo a reconocer a los PAMs y a los DAMs es hacer una alerta para que las otras células también se den cuenta que algo malo está pasando. ¿Y cómo es que esto lo va a comunicar a las otras células? Son mediante las citocinas. Entonces, las citocinas cumplen un papel muy importante en el proceso inflamatorio. Bien, es por eso que mencionamos que las citocinas vendrían a ser las encargadas de poder desencadenar como tal todo el proceso inflamatorio, ¿no? Dar inicio a esta comunicación para que se liberen más sustancias y se estimulen también a más células. Bien, entonces, bueno, acá les he traído esta pequeña parte para poder diferenciar principalmente para poder un poco ubicarnos cuando aquí hablamos de los macrófagos, ¿no? Porque ustedes recordarán que nosotros tenemos dos tipos de inmunidades, una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa, ¿no? Que quizás esto lo han visto si ya han llevado inmunología un poco más en detalle, ¿no? Pero acá lo presento para darnos cuenta que, por ejemplo, los macrófagos forman parte de nuestra inmunidad innata. Entonces, realmente cualquier persona a la cual va a estar expuesta y a una noxa y se van a generar los PAMs y los DAMs, van a poder dar o iniciar el proceso inflamatorio. Y nuevamente por eso lo recalco, el proceso inflamatorio es un proceso normal que hace nuestro cuerpo y que al contrario, si no está respondiendo, eso sería malo, ¿no? Principalmente eso lo traigo acá para recargar la inmunidad innata. Otros componentes son la barrera física, como vendría a ser la piel, la química, como ciertas sustancias, el ácido clorhídrico, que principalmente está protegiendo a lo que vendría a ser a nuestro estómago, ¿no? Algunas células, neutrófilos, macrófagos, que lo hemos visto, el sistema del complemento también, ¿no? Y mientras que en la inmunidad adaptativa ya tenemos a linfocitos B, linfocitos T, que lo vamos a ver que van a tener una representación, una participación más importante en una inflamación crónica.
Bien, entonces luego del proceso de reconocimiento que seguía, sí, seguían los cambios vasculares. Entonces, ¿cómo es que se dan estos cambios vasculares? Acá tenemos a estas tres principales componentes, sustancias que se van a liberar debido, como hemos dicho, al proceso de reconocimiento y que las citocinas empiezan a producirse. Se van a generar y aumentar la liberación de sustancias como la histamina, la bradicina y los leucotrienos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer ellos? Ellos lo que van a ocasionar es un proceso de vasodilatación. Ahora, para que ustedes quizás, sé que en medicina siempre hay muchos datos, ¿no? Para que se lleven quizás la pepita de cuando le pregunten quién es la principal, la sustancia principal responsable de la vasodilatación, tenemos que recordarnos de la reina histamina. La histamina, dentro de estos tres que les he presentado, vendrían a ser las que principalmente van a estar más encargadas o las protagonistas del proceso de la vasodilatación. Pero ¿cómo es que se da la vasodilatación? La vasodilatación se va a dar por la contracción de las células endoteliales. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver un poquito el lápiz, vamos a tener para poder dibujarlo. Por ejemplo, nosotros acá tenemos, imaginemos células endoteliales normales, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando se va a dar un proceso de contracción endotelial? Entonces, estas que vendrían a ser células, lo que va a pasar es que se van a contraer. Entonces, ahora se van a hacer así. ¿Y ustedes qué pueden darse cuenta? Que este espacio, que vendría a ser el espacio interendotelial, ¿no? El que vendría entre las células, va a aumentar. Entonces, se va a generar una abertura interendotelial que al final lo que va a generar vendría a ser... em, Lo que va a generar al final vendría a ser un aumento de la permeabilidad, porque van a pasar más sustancias debido a que hay un mayor espacio entre ambas células. Entonces lo que vendría a generar es que pasen más, sobre todo el líquido, sustancias del espacio vascular hacia el espacio intersticial, que en una imagen ahorita lo vamos a explicar un poco más detallado. Y que esto, el aumento de la permeabilidad, ya lo van a ver un poco más en el tema de shock, o nos explique, por ejemplo, diferentes tipos de edema, que hay un edema transudado y un edema exudado. Recordarán que si es que el edema exudado principalmente se da por un aumento de la permeabilidad y que en esta imagen lo vamos a ver mejor. Bien, entonces aquí nosotros tenemos a el espacio vascular, ¿no? Acá tenemos a las células endoteliales, acá tenemos a los glóbulos rojos y bueno, también la sustancia y el líquido que vendría a estar en este espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? Hemos dicho, hay una contracción de células endoteliales. Entonces, estas células, como estaban acá, ¿qué va a pasar? Se van a contraer. Entonces, estas se van a contraer generando que haya un aumento de la abertura interendotelial y por ende salida de estas sustancias hacia el espacio intersticial que vendría a ser representado por esta franjita que vemos de color em, celeste que vendría a ser representado acá, que es ahí donde se van a dirigir este líquido que va a salir del espacio vascular hacia el espacio intersticial. Entonces, esto genera un edema exudado, porque recordarán que el edema es la acumulación de líquido en el espacio intersticial. Y esto, por ejemplo, es lo que clínicamente nosotros evidenciamos como la hinchazón, ¿no? En el caso clínico, nuevamente, ahí vemos de que nos dicen, ¿no? De que cierta parte en el antebrazo está hinchado y vendría a ser explicado por este aumento de la permeabilidad que ha generado un edema exudado. Entonces, al haber una salida del líquido del espacio intervascular, lo que va a generar es que entonces hay una menor cantidad de líquido. Y por ende, este flujo sanguíneo que tenía una velocidad normal va a disminuir porque hay menos líquido. Pero los glóbulos rojos, estos no van a salir, estos van a estar en esa misma cantidad, pero con menos líquido. Entonces, añadido al flujo sanguíneo lento, ¿qué se va a generar? Un aumento de la anemia. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, la cantidad de glóbulos rojos, si bien es cierto, no aumenta, no disminuye, pero sí el líquido con la que estaba sí va a disminuir. Es como cuando ustedes tienen una sopa,
tienen fideos y también tienen, pues, no, el líquido de la sopa. ¿Qué pasa si es que le sacan todo el líquido y solo se quedan los fideos? Entonces, aumenta, sí o no, la consistencia como tal de la sopita que íbamos a tomar. Entonces, es algo similar a como pasa acá. Sale líquido y queda más, una mayor concentración de glóbulos rojos en relación a lo que antes había con la cantidad de líquido normal. Entonces, esta viscosidad sanguínea lo que va a generar es una congestión vascular, que nosotros clínicamente lo vamos a evidenciar como el eritema. O sea, el eritema lo que va a generar es que haya este aumento, en este caso, de los glóbulos rojos en esa zona. Se van a evidenciar de una mejor manera. ¿Por qué? Por esta congestión vascular. Bien, entonces, acá ya hemos detallado un poquito de lo que vendría a ser los cambios vasculares. Bien, entonces, bueno, vamos a borrar esto lo que hemos hecho. Y vamos a explicar ahora sobre los cambios celulares. Bien, bueno, para esto hemos traído esta pequeña imagen en la que vamos a explicar. Quiero que estén muy atentos porque los cambios celulares también son un conjunto de procesos secuenciales que vamos a explicar ahora, pero que en la vida real esto se da de una manera automática, ¿no? Y en simultáneo, ¿no? No es que una célula, como lo voy a explicar ahora, se da de manera unitaria, ¿no? Esto se da realmente de un proceso muchamente más rápido y en simultáneo, como he dicho. Entonces, en un proceso de inflamación aguda, hemos dicho quiénes son los protagonistas. A ver, chicos, respóndame. ¿Qué tipo de células de los leucocitos que hemos dicho de la serie blanca son los protagonistas en la inflamación aguda? No. Neutrófilos. Muy bien, Daniela, muy bien. Los neutrófilos. Entonces, acá vamos a presentar a los amigos neutrófilos y el primer paso que vamos a ver vendría a ser la quimiotaxis. La quimiotaxis es una respuesta química que se va a dar para que el neutrófilo venga o sea atraído hacia el lugar de la lesión. Es decir, en el caso clínico que hemos dicho, hay una lesión, ¿no? En este caso se ha cortado la persona en una parte específica del antebrazo, ¿no? Es decir, la parte de la piel que se ha dañado es una zona en específica. Entonces, nosotros queremos que nuestros neutrófilos vayan a esa zona en específica, ¿no? Entonces, esa respuesta y ese llamado que se hace mediante componentes y sustancias químicas de los neutrófilos hacia el lugar de la lesión tiene el nombre de quimiotaxis. Entonces, ya hemos dicho, los neutrófilos ya están enfocándose su camino hacia un lugar en específico. Para dar ahora el paso al segundo proceso, que vendría a ser la marginación. ¿Qué detalle ustedes tienen que conocer? Los neutrófilos, de manera natural, de manera normal, lo que hacen es, están circulando, ¿no? Dentro del espacio vascular y así realmente pasan muy rápido. La velocidad con la que pasan los neutrófilos por la sangre es bastante rápida. Y otro datito es que ellos realmente ellos se creen los reyes, ¿no? Protagonistas, y ellos no les gustan ir por las partes de los costados, por las partes periféricas, a ellos les gusta ir por el centro. Así es que ellos no se topan, por ejemplo, con el endotelio, pero ahora estamos en un proceso inflamatorio, entonces tienen que cambiar su comportamiento. Y ya no se van a ir ni rápidos, ni tampoco por la parte central, sino ahora van a bajarle la velocidad y van a irse por la parte periférica, es decir, en contacto con el endotelio. Entonces, a eso se va a conocer como proceso de marginación, a la posición periférica y con menos velocidad que van a adquirir los neutrófilos. Entonces, ya más o menos vamos entendiendo cómo se comportan nuestros amigos neutrófilos. Ahora para dar el tercer proceso que vendría a ser el rodamiento. ¿Qué es el rodamiento? Bien, el rodamiento, acá lo estamos viendo en imágenes, ¿no? El rodamiento vemos que por un momento el neutrófilo se une con el endotelio, pero ¡boom! Se unió y se desprendió. Y ahora ya no está unido al endotelio. Y nuevamente, bueno, ahora las imágenes solamente se queda acá, ¿no? Pero si es que, como mencioné, ¿no? En un proceso, si fuera nuestro organismo, nuevamente se volvería a unir en otra parte del endotelio, pero nuevamente, ¡pum!, se desprende. Entonces se une, se desprende, se une, se desprende. El rodamiento vendría a ser estas interacciones débiles, pero a ver, vamos a explicar por qué se une
el neutrófilo con el endotelio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué son esto de color amarillo, esto de color celeste? ¿Qué es qué son? Entonces acá se los voy a presentar. Por parte del endotelio vamos a tener receptores, como vendría a ser la E-selectina y la P-selectina, que les menciono, siempre es bien preguntado en los exámenes, ya sea de las facultades o también en exámenes nacionales, cuáles son los receptores del endotelio versus cuáles son los receptores del neutrófilo, que se los voy a presentar acá, que es la L-selectina. Entonces, tenemos cuando ambos van a interactuar y se van a unir, esto va a dar el proceso de que el neutrófilo esté por un pequeño momento unido al endotelio. Cuando ambos, en este caso, van a poder tener la capacidad de unirse, la L-selectina por parte del neutrófilo y la S-selectina y la P-selectina por parte del endotelio. Entonces, estas se unen pero la unión no es tan fuerte porque algo falta, algo falta. Y por ende, ¡bum!, nuevamente se desprenden y es lo que vemos acá. Entonces, tenemos la idea de que algo está faltando para que realmente el neutrófilo pueda unirse al endotelio. Entonces, ¿qué es lo que faltará? Vamos a explicar el cuarto proceso, que vendría a ser la adhesión. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? El proceso de rodamiento, acá habían estas tres cositas, estos tres receptores que ya hemos dicho, la selectina, la P-selectina, la L-selectina. Pero vemos que acá en el proceso de adhesión hay algo más, ¿no? Hay algo nuevo que va a generar que el neutrófilo se une al endotelio y no se separen. Es decir, ya estamos juntos, no nos podemos separar. Pero ¿qué es eso añadido que sí participa o que sí está presente en la adhesión y que no estaba en el rodamiento? Pues es la unión de las integrinas. Cuando se da la participación y como tal las integrinas ingresan en este caso y pueden dar por parte del neutrófilo y también por la parte del endotelio, participan, es cuando se van a realmente poder unir y fijarse de esta manera permanente, ¿no? Y de esa manera poder dar el proceso de adhesión. Entonces ya está, el neutrófilo ya está adherido al endotelio. ¿Qué va a pasar? Quinto proceso vendría a ser la diapedesis. La diapedesis vendría a ser esta migración que hace el neutrófilo de la parte vascular, porque hasta el proceso de la adhesión estaba en la parte vascular, intravascular. Pero el problema de la lesión vendría a estar en la parte intersticial o en la parte como tal del tejido, ¿no? Entonces el neutrófilo no se puede quedar ahí. Tiene que salir a combatir a esta noxa que se ha presentado. Entonces el neutrófilo dice, ahora, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo del espacio vascular? Y vemos acá que hay como unos piececitos, ¿no? Que están alrededor del neutrófilo. Estos van a ser conocidos como el PCAP1. Y también es pregunta siempre en los exámenes. ¿Cuál es la principal molécula que participa en el proceso de diapedesis o en el proceso de la migración? Siempre, chicos, recuerden PKM1. Eso es importante en la participación del proceso de migración. Bien, entonces ahora el neutrófilo ya salió de la parte vascular. Entonces, como ya salió lo que va a ser el proceso de la fagocitosis como tal, ahora sí va a poder matar y va a poder fagocitar a este componente de la noxa, que es la que ha ocasionado todo el proceso de la inflamación. Y luego de la fagocitosis como tal, se va a dar como la muerte, ¿no?, del patógeno que ha ocasionado todo esto, ¿no? Y de esta manera vemos cómo nuestro cuerpo está respondiendo con todo este proceso de cambios celulares que hemos visto. Bien. Ahora, vamos con la resolución, que ya les expliqué. Nuestro cuerpo ya respondió, ya hizo todo lo que pudo. Entonces ahora la célula nuevamente tiene que entrar en paz, es decir, quiero nuevamente mi estabilidad como estaba antes. Entonces, para eso vamos a ver dos formas en cómo se puede dar esta resolución. Vendría a ser una resolución completa o un reemplazo con tejido conectivo. Ya les había mencionado, la resolución completa está más relacionada con un proceso de inflamación aguda versus el reemplazo con tejido conectivo está más relacionado a una inflamación crónica. Entonces, ¿qué es la resolución completa? La resolución completa se va a dar cuando la lesión vendría a ser limitada, por ejemplo, focal en una sola parte, ¿no?, del cuerpo, como es el caso clínico que hemos visto o que es de corta duración, es decir, algo agudo.
O que la magnitud de la lesión, a pesar de que solamente sea local, también hay una poca cantidad o una poca magnitud de la lesión, ¿no? Y que a la misma vez, y algo también es muy importante, es que las células que han sido dañadas tengan una capacidad para poder regenerarse, como por ejemplo el epitelio, nuestra piel, tiene una gran capacidad de poder regenerarse. O también, por ejemplo, a nivel de nuestras células intestinales, en las que también van a tener esta gran capacidad de poder regenerarse. Entonces, cuando el daño y el proceso inflamatorio está en esas células, el proceso va a ser rápido de poder responder y nuevamente volver a la forma como estaba antes de todo este proceso inflamatorio. Mientras que en el reemplazo con tejido conectivo vemos de que un importante característica es que la destrucción tisular o el daño que se ha generado realmente es importante. Es, por ejemplo, cuando hay una quemadura, dependiendo a la extensión de la quemadura, ya no va realmente luego de todo el proceso inflamatorio. Por ejemplo, la composición de la piel nuevamente ya no va a ser de la misma manera porque ha sido una gran magnitud y una gran extensión de este proceso, como por ejemplo la lesión física que vendría a ser una quemadura, ¿no? Asimismo, por ejemplo, las células que van a ser comprometidas vendrían a ser o tienen una incapacidad para poder regenerarse, muy diferente a lo que pasa para que suceda una resolución completa. Por ejemplo, ¿qué tipo de tejido no tiene la capacidad para poder regenerarse? Alguien quizás lo sabe, a diferencia, por ejemplo, del epitelio, ¿no? Que sí tiene una gran capacidad. ¿Conocerán quizás algún tipo de tejido que no es capaz de poder regenerarse? A ver, yo le respondo. Por ejemplo, el cartílago, que principalmente no lo tenemos, por ejemplo, en la parte de nuestras articulaciones, no tienen capacidad de poder regenerarse. Entonces, cuando hay lesión, principalmente a nivel de los cartílagos, como por ejemplo en lo que vendría a ser la artrosis o la osteoartritis, que también es conocida, vemos de que el daño que va a dar ahí ya no va a tener esta capacidad de poder solucionarse, es decir, se daña el cartílago y se queda ahí, no hay forma en cómo poder repararlo realmente, ¿no? Entonces, es esos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Que van a realmente generar una resolución, pero con reemplazo de tejido conectivo. Ya no vuelven a lo normal, ¿no? Y a la misma vez también existe un abundante componente de un éxodo de fibrina que vendría a ser como tal el colágeno, ¿no? Que va a participar como un mecanismo de poder resolver el proceso de inflamatorio. Bien, bien. Entonces, como ya les he explicado una vez más, la parte de la resolución con tejido conectivo o la componente de la fibrosis es algo que está relacionado con el proceso de inflamación crónica. Así es que vamos a dar algunos puntos importantes que nos debemos llevar del proceso inflamatorio crónico. Pero, como ya les expliqué, no hay que olvidarnos jamás de estos cuatro procesos que hemos dicho. El primero, el reconocimiento. Segundo, cambios vasculares. Tercero, cambios celulares. Y cuarto, resolución. Entonces, ahora sí vamos a explicar un poquito sobre la inflamación crónica. Características. Bueno, la inflamación crónica se puede dar por una inflamación aguda, o sea, puede iniciar como una inflamación aguda, pero que debido a esta persistencia como tal del componente, estas se van a volver crónicas, ¿no? Y por ejemplo, en aquellas bacterias en las que, por ejemplo, son resistentes a ciertos antibióticos, no hay forma en cómo combatir el proceso inflamatorio, que en un momento fue agudo, pero que luego, al no haber un tratamiento o una forma en cómo poder responder, esto se va a tender a ser crónico. Entonces, esa vendría a ser una forma de una inflamación crónica. Ahora, la duración, como ya hemos dicho, es bastante prolongada, semanas a meses. Para su conocimiento, por ejemplo, la artritis reumatoide, dice que la persona diagnosticada va a vivir con la artritis reumatoide toda su vida, así como también el lupus. No hay cura para el lupus ni la artritis reumatoide, ¿no? Y lo otro que, si bien es cierto, puede aparecer después de una inflamación aguda, como ya lo hemos explicado, o puede desde un primer momento comportarse como una inflamación crónica. Y un claro ejemplo de una enfermedad que tiene un componente inflamatorio crónico,
¿Cuál es, chicos? Es una enfermedad que inicia muy prevalente en nuestro país, pioneros, creo yo, de representantes en Perú de esta enfermedad y que tiene síntomas, bueno, pulmonares, a ver, chicos, y que está relacionado con un proceso inflamatorio crónico. Ya les di pistas, que es muy importante poder reconocerlo. Siempre para cuando van a hacer casos clínicos, posteriormente, es una enfermedad que siempre la van a ver, que puede dañar a muchas partes de nuestro cuerpo, pero principalmente la parte pulmonar. ¿Alguien se avienta a esta enfermedad? Tuberculosis. Muy bien, Álvaro, exacto, la tuberculosis. La tuberculosis se comporta desde un primer momento como un proceso inflamatorio crónico, porque ya luego, cuando les van a explicar, van a tener el componente principal que son los linfocitos, los que van a actuar, los que van a rodear y van a generar esa cadena, una envoltura, ¿no? Para que los micobacterios tuberculosos no puedan diseminarse, ¿no? Y puedan estar ahí, atrapados, pero desde un primer momento ya se comporta como un proceso inflamatorio crónico. Entonces, es algo importante que tenemos que decir que no todo proceso inflamatorio inicia como agudo y que luego perdura con el tiempo y se va volviendo crónico. No, hay algunas enfermedades como la tuberculosis que desde un primer momento inician como un proceso crónico. Bien, entonces, las etiologías, infecciones, Mycobacterium, ya le expliqué, hongos o parásitos, principalmente por la parte infecciosa, ¿no? Exposición prolongada a agentes tóxicos, sílice, asbesto, que va, por ejemplo, a condicionar cierto tipo de neumoconiosis pulmonar o incluso, por ejemplo, a cierto tipo de cáncer pulmonar que también puede estar. El alcohol, la cirrosis, que también es un proceso inflamatorio crónico que va a afectar al hígado, ¿no? Y enfermedades autoinmunes, inmunológicas, siendo las pioneras y las que siempre van a ver, ¿no? También en discusiones de casos clínicos, el artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Bien, en la fisiopatología acá la vamos a resumir con tres principales pasos, ¿no? O procesos. Primero vendría a ser el infiltrado de células mononucleares. Ya hemos dicho, en la inflamación aguda, los protagonistas son los neutrófilos. Pero acá, en lo que vendría a ser la inflamación crónica, hay otros protagonistas. Vendrían a ser los macrófagos, los linfocitos, las células plasmáticas. Dentro de ellos vamos a detallar un poquito sobre nuestros amigos los macrófagos, las cuales pueden ser de dos tipos, aquellas M1 o M2. Las M1 se van a dar por una activación clásica, que es la que está más relacionada a un proceso inflamatorio, mientras que las M2 van a estar más relacionadas al proceso de recuperación del tejido. Entonces vamos a ver cuáles son estas características. En la activación clásica, vamos a ver de que estas van a estar promovidas por ciertas interleucinas, ¿no? Ya hemos hablado de estos componentes, ¿no? Citocinas, que son comunicadores entre las células. Dentro de ellas, por ejemplo, la interleucina 1, interleucina 12, el factor de necrosis tumoral, vendrían a ser estas sustancias importantes que van a estar presentes para poder activar a este macrófago, el de la activación clásica. Estos se van a encargar, tienen un propósito fundamental, es decir, yo me activo porque yo quiero eliminar a la noxa y por ende es que están a favor del proceso inflamatorio. Se menciona, por ejemplo, de que dentro de una de ellas, por ejemplo, vendrían a ser, se consideran como microbicías potentes, por ejemplo, la participación o la producción de óxido nítrico, ¿no? Que nuevamente están en la línea que ya he mencionado de quiero eliminar al patógeno. Yo estoy a favor de la inflamación, así es que activo a todos estos procesos inflamatorios que he explicado anteriormente. Mientras que la activación alternativa no. La activación alternativa de los macrófagos tiene otro propósito. Y su propósito de ellos vendría a ser la reparación y la regeneración del tejido, que si bien es cierto, sí, forma parte del proceso final de la inflamación, pero no son el centro, ¿no? Como tal, que ya he explicado, los cambios vasculares, los cambios celulares, ¿no? Estos actúan para dar fin a este proceso inflamatorio. Dentro de ellos tenemos importantes sustancias que también se me preguntan, ¿no? Interleucina 4, la interleucina 13, ¿están más relacionadas a qué? ¿A la inflamación o a la reparación y regeneración del tejido? Entonces, ya saben que este tipo de interleucinas están más relacionados a la reparación. Lo segundo es que van a activar a fibroblastos.
por el proceso de reparación misma, ¿no? Que quieren reparar tejido. Y también estimulan de la síntesis de colágeno. Entonces, ¿qué va a pasar? En un proceso inflamatorio crónico nosotros tenemos activación clásica, porque estamos en un proceso inflamatorio. Pero cuando esto va a terminar, vamos a ver de que la activación alternativa va a tener una gran participación, sobre todo produciendo estos fibroblastos y este colágeno, ¿no? A este fibrinógeno. Y que por ende en la inflamación crónica es por eso que vemos más característico esta forma de reparación que la diferencia de la aguda es más autolimitada, ¿no? Y suele ser ya una reparación total. Pero como acá en la inflamación crónica hay participación de este tipo de macrófagos, es por eso que tienen esta tendencia a tener este tipo de reparación. ¿Ok? Bien. Como segundo componente en la fisiopatología tenemos a la angiogénesis. La angiogénesis es algo que nosotros vemos en la inflamación crónica. Yo en la inflamación aguda, cuando les expliqué, no había mencionado, son procesos de angiogénesis que vendría a ser la formación de nuevos vasos sanguíneos. No. Pero en el proceso inflamatorio crónico sí, porque el tejido que en este caso está tratando de responder necesita que llegue más respuesta, una mayor cantidad de irrigación sanguínea y con ellos también una mayor cantidad de componente de células, ¿no? Porque acá las que están participando son las células y las células son traídas por la sangre. Entonces, nuestro cuerpo dice hay que darla con todo y para eso se va a producir o se van a generar más vasos sanguíneos. Entonces, la angiogénesis es algo que está relacionado con los procesos inflamatorios crónicos. Y bueno, y como tercero que ya hemos dicho, el proceso de reparación está más relacionado a la fibrosis. Bien, bueno chicos, ya vamos llegando casi al final. Vamos a hablar sobre la clínica. Bien, entonces todo comenzó con el daño tisular. Las noxas vinieron y generaron un daño tisular. Y ya sabemos cómo lo reconocieron y luego generaron cambios, en este caso vasculares con la vasodilatación y cambios celulares con la quimiotaxis, el llamado de los neutrófilos hacia el lugar de la lesión. Entonces, esto se liberó. ¿Y esto qué va a ocasionar? Vasodilatación, ya hemos explicado, aumento de la permeabilidad también, que es la parte vascular, y la migración de los neutrófilos, ¿no? Por la parte celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta vasodilatación, como ya hemos dicho, genera una congestión vascular por este aumento de la viscosidad. ¿Y por qué se da la viscosidad? Porque está saliendo el líquido. El líquido está saliendo al intersticio, entonces la parte vascular se queda con una mayor concentración de glóbulos rojos. Y esto nosotros lo podemos ver clínicamente con el eritema, el enrojecimiento de cierta zona de nuestro cuerpo. Ahora, la vasodilatación también va a generar el aumento del calor y por ende cuando usualmente una parte de nuestro cuerpo esté inflamado, vemos que también está bastante caliente por este proceso de vasodilatación. Ahora, eh, el dolor principalmente va a estar relacionado con un componente que se libera acá, ¿no? En el parte de la vasodilatación y la quimiotaxis, que vendría a ser la bradicinina. La bradicinina nosotros lo habíamos mencionado, ¿no? Como también un componente, una sustancia que estimula a los cambios vasculares, pero que principalmente van a estar más relacionados o vendrían a ser los que se relacionan con el dolor. De por qué tenemos dolor en esta parte, me duele, ¿no? ¿Por qué? Porque la bradicinina también está elevada. Entonces, es importante recordar. Bien, el aumento de la permeabilidad, ya hemos dicho, genera un tipo de edema, principalmente el tipo exudado, y la migración con los neutrófilos, también por todo este proceso, la salida, ¿no? de los neutrófilos que hacen hacia la migración que hacen y la fagocitosis, todo eso también favorece el proceso de hinchazón, que coloquialmente nosotros lo conocemos, pero que vemos de que tiene un nombre que es el edema. Entonces, estos ambos componentes van a favorecer a la formación de los edemas, que también es algo que suele acompañar a un proceso inflamatorio. Bien, bien chicos, entonces eso sería todo por esta parte, pero vamos a volver a nuestro primer caso clínico, eh, a nuestro caso clínico del inicio, porque ahora sí quiero su participación, chicos. A ver, vamos a ver, ¿ok? Dice, ¿cuál es la causa más probable de este episodio? Entonces, a ver, primera preguntita, chicos. Bueno, creo que se está muy fácil, pero igual, ¿este proceso es un proceso de qué? ¿Qué ha pasado?
¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro paciente varón de 32 años que tuvo un corte? Chicos, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo su cuerpo? ¿Qué es lo que está explicando esto? Inflamación. Claro, un proceso de inflamación, he escuchado ahí que nos dijo Lenin. Pero inflamación, ¿qué tipo? ¿Una inflamación aguda, una inflamación crónica? Chicos, una inflamación aguda, una inflamación crónica pasó con nuestro paciente. Es reciente el corte. Ahí escuché que creo que Lenin nos dijo que es reciente. Bueno, llegué a escuchar. Claro, es un proceso agudo, ¿no? Es una inflamación aguda lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque la respuesta si bien es cierto, se menciona que hace 2 días tiene, por ejemplo, esta presentación de este volumen, ¿no? O sea, el tiempo en la que respondió el cuerpo es bastante corto, ¿no? Nos dicen hace 2 días. No nos especifican quizás que se cortó en una específica hora y a los minutos se dio como tal el aumento, pero nos hablan de que es un corto tiempo, ¿no? Que pasó 2 días y que incluso, por ejemplo, está aumentando. En solamente 24 horas aumenta esto. Se está volviendo más caliente, aumenta la temperatura, se está volviendo más eritematosa, es decir, más roja, más dolorosa, que hemos visto que no es las manifestaciones clínicas de procesos inflamatorios. Y ya hemos dicho. Los signos inflamatorios son más relevantes, tienen una mayor manifestación en la inflamación aguda. Entonces, este caso clínico nos presenta un proceso de inflamación aguda. Y acá nos mencionan qué mediadores químicos explican el rubor, es decir, el eritema y el calor. ¿Qué es lo que explica fisiopatológicamente el eritema y el calor, chicos? Eso también lo he explicado. ¿Se han estado atentos, La chicos? vasodilatación y todo. Sí, muy bien, Lenny, la vasodilatación. Exacto, la vasodilatación. Y hemos dicho la principal acá, la que debemos recordar siempre cuando nos hablan qué es la sustancia que está encargada de poder hacer la vasodilatación, es la histamina. Entonces, la histamina es este mediador químico que favorece a la vasodilatación y con la vasodilatación se va a dar el proceso de eritema y también el calor que se va a ver en esa zona. ¿No? Entonces yo, última preguntita, chicos. Si estamos ante un proceso inflamatorio agudo, ¿cómo sería la reparación de este tipo de inflamación que ha pasado? ¿Cómo sería el proceso de reparación, chicos? Obviamente sin tejido conectivo. A ver, no llegué a escuchar muy bien. Lenny, no sé si podrías volver a repetir, por favor. No, o sea, dije que obviamente sería sin reemplazo de tejido conectivo. O sea, normal. Claro, es cierto. El proceso de reparación, eh, principalmente al ser una inflamación aguda, como hemos mencionado, vendría a ser una reparación total, ¿no? Por ejemplo, en esta tablita, ¿no? que les he traído, vendría a ser una reparación total, es decir, por el corte, que claro, si bien es cierto, tendríamos que quizás ver, ¿no? El grado, la magnitud, la profundidad del corte que ha tenido para que le deje una cicatriz, ¿no? Y que tenga ahí el componente de tejido conectivo que vendría a ser la fibrosis. Pero si es que esto realmente ha sido leve, luego de suceder el proceso de la fibrosis, va a volver nuevamente a tener el componente del tejido normal, ¿no? En un proceso agudo, por hemos mencionado, la fibrosis no es tan presente, ¿no? A la diferencia de una crónica. Entonces, dependiendo, claro está, es algo importante que tenemos que tener en cuenta la magnitud y la profundidad de la lesión, si es algo chiquito, puede que se resuelva, pero
Si es una profundidad bastante grande, pues bastante la lesión, entonces se va a generar un proceso primero de fibrosis, pero que luego va a tener una cicatrización y que esto va a favorecer a que nuevamente el tejido tenga las mismas características que antes lo tuvo, ¿no? Bien. Ok, chicos, bueno, creo que hemos terminado el tema de hoy, que es inflamación aguda y crónica. No sé si tengan alguna consulta, alguna duda, chicos, lo pueden escribir por mensajes o pueden aprender su micro, con mucho gusto. Una consulta con respecto a la inflamación crónica, en la activación clásica estaría más alterada que la activación alternativa, ¿no? Pero si fuera una inflamación aguda, hay como que una homeostasis entre ellos dos. Ok, muchas gracias por tu pregunta, Andrea. Bien, claro. En el caso de una inflamación crónica, vemos de que la activación clásica vendría a ser relacionado con el proceso inflamatorio. Entonces, en una inflamación crónica lo que sucede es de que la inflamación es prolongada. Entonces, vemos de que por una parte, este componente de esta activación vendría a estar por un mayor tiempo participando, pero que luego a la misma par el componente de lo que vendría a ser el M2, los macrófagos, van a ser la respuesta de la reparación, que en un primer momento, en una inflamación crónica, sí, lo que va a persistir más y principalmente va a estar, vendría a ser la activación clásica. Por ende, la inflamación vendría a persistir por una mayor cantidad de tiempo. Mientras que en el proceso agudo se da una inflamación, una activación del M1, pero que luego esto rápidamente termina como tal el proceso de esta activación y nuevamente y se da el proceso de reparación, ¿no? Como tal, el concepto de activación de los macrófagos son más relacionados a la inflamación crónica. O sea, en una inflamación aguda, en la fisiopatología, como lo hemos explicado, no vendría a estar tanto como tal en el proceso fisiopatológico, ¿no? Los macrófagos al inicio participan en el proceso de reconocimiento, como lo hemos visto, pero que luego solamente como el proceso de reconocimiento, ¿no? Pero realmente el proceso inflamatorio son dados por los cambios vasculares y los cambios celulares. Pero en el caso de la inflamación crónica, sí los macrófagos tienen un mayor protagonismo, ¿no? Porque como hemos dicho, la inflamación aguda son los neutrófilos y hemos explicado los cambios celulares que se generan. Pero en la inflamación crónica no, los neutrófilos no participan. Entonces, todo ese mecanismo que expliqué que se va a dar de la migración, lo que vendría a ser la quimiotaxis, eso no va a estar, no va a ser característico de una inflamación crónica, sino sí lo de los macrófagos. Y ahí están en los macrófagos la activación de M1, M2, en la que el M1 va a estar bastante prolongado y cuando se va a dar la activación del M2 va a ser una gran respuesta y por eso es que es muy característico la fibrosis y la acumulación del tejido conectivo, ¿no? Entonces, para poder hacer en síntesis, cuando hablamos de activación de los macrófagos y ver las dos vías, eso siempre va a estar direccionado a preguntas que nos van a decir, esto es algo nos están preguntando algo de inflamación crónica. Mientras que en la inflamación aguda nos van a preguntar, por ejemplo, más sobre los neutrófilos y toda esa cantidad de procesos que expliqué, esos pasos que expliqué, es cuando nos van a preguntar sobre una inflamación aguda. Bien, entonces espero que haya podido responder tu pregunta.